Shalom, seguimos Masejet Brajot, la página Lamed Bet Amud Bet, la 32b. Estamos desde el principio de la página. Amar Rabbi Elazar, Gdolat Fila Yoter Mimaasim Tovim, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו, אף על פי כן לא נענה אלא בתפילה, שנאמר על תוסף דבר אליי, וסמיך לי עלי ראש הפסגה. Dice Rabbi Elazar que el rezo es más que Maasim Tovim, que hacer mitzvot, porque vimos en Moshe Rabbeinu que cuando él quiso entrar a Eretz Israel, no ayudaron todas sus acciones buenas, su Maasim Tovim, sino el que él le rezó al Kadosh Baruj Hu, y al final el Kadosh Baruj Hu, aunque no le contestó por completo, todo le dijo que suba a la montaña alta y pueda ver por lo menos todo el Eretz Israel. Ahora, claramente esto significa en un aspecto determinado, en una circunstancia determinada, es que el rezo es más importante que las acciones buenas, como vimos en Moshe Rabbeinu. ואמר רבי אלעזר, גדולה תענית יותר מן הצדקה, מה איתה עם זה בגופו וזה בממונו. Más grande es el ayuno que la tzedakah, porque el ayuno lo hace uno con el cuerpo, mientras que la tzedakah con la plata de uno. ואמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר מן הקורבנות. El rezo es más que los korbanot. ¿De dónde lo aprendemos? שנאמר, למה לי רוב זבחיכם, וכתיב ובפריסכם כפיכם וגומר. Es decir, el Kadosh Baruj Hu primero les dice a Israel, no necesito los korbanot de ustedes, y después dice, y además tampoco el rezo de ustedes. Que si no, en esa época no estaban aceptados porque no lo hacían como es debido. Entonces, después de decir los korbanot, todavía dice que el rezo tampoco, que vemos que el rezo es más que los korbanot. Y sigue la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, esto es el final del pasuk, Beparischem kapeichem yedeichem damim maleu, que se aprende el final del pasuk. כל כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, שנאמר ידיכם דמים מלאו. Entonces, él dice, aprendemos ahora parischem kapeichem, como no con respecto al rezo, sino aprendemos de eso, de la mitzvah de los kohanim, de Birkat Kohanim, y decimos, aprendemos de eso, dice Rabbi Yochanan, que un kohen que mató a alguien, aun si lo hizo sin querer, beshogeg, de todos modos ya no puede cumplir más la mitzvah de Birkat Kohanim. Y sigue la Gemara, ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש, ננעלו שערי תפילה. Desde que hubo el Jurban del Beit HaMikdash, se cerraron con llave las puertas de los rezos. Quiere decir, es más difícil que sean aceptados los rezos. Hay que como tocar en la puerta y que se la abran, mientras que antes estaba todo el tiempo abierta. שנאמר, גם כי אזעק ואשבע, סתם תפילתי. Que sí, cerró mi rezo. ואף על פי, dice Rabbi Elazar, ששערי תפילה ננעלו, aunque los rezos, la puerta está cerrada enfrente de los rezos, שערי דמעה לא ננעלו. Las puertas a las lágrimas de nosotros no están cerradas. שנאמר, שמעה תפילתי השם, ושבעתי האזינה, אל דמעתי אל תחרש. Con respecto al rezo está escrito, escucha Hashem mi rezo, que es lo correcto. Uno habla y él tiene que escuchar. Entonces uno dice, le pide que le escuche, pero a las lágrimas debería estar escrito, el dimati, míralo. Quiere decir, ¿qué se hace con las lágrimas? Se ven. Él no dice, el pasuk no dice que veas mis lágrimas, quiere decir que las lágrimas obviamente, seguramente están vistos. Lo que sí le pide es que al tejerash, quiere decir que contestes mis rezos, quiere decir lo que mis lágrimas representan. Pero que Hashem ve las lágrimas, eso es obvio del pasuk. Entonces vemos que las puertas a las lágrimas no están cerradas y es seguro que Hashem las ve. Cuenta la Gemara, Rove lo gazar ta'anita beyoma de Iva, mishum shenemar sakota be'anan lach me'avor tefila. Rove no hacía un día de ayuno, un día de rezos, en un día que estaba muy anublado. Él lo aprendió del pasuk, que vemos que las nubes son como algo que cierra el rezo de no pasar. Sakota be'anan lach me'avor tefila, que pasen los rezos. Entonces él aprendía de eso. Cuando hay un día de nubes, aprendía que ese no es el día adecuado para agregar más rezos, para hacer un día especial de rezos. Y seguimos. ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש, נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. Desde el día que hubo el Jurban Beit HaMikdash, se formó una muralla de hierro entre Am Israel y Aviem Shebashamayim, שנאמר, ואתה קח לך מחבת ברזל de hierro, ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר.
así como el profeta puso una sartén de hierro entre él y la ciudad. De ahí aprendemos, así es, entre Am Israel y Aviem Shebashamayim hay como una muralla de hierro. Amar Rabbi Hanina, Kol amarich betfilato en tfilato joseret rekam. Todo el que se extiende y alarga su rezo no vuelve en vano, que si es escuchado y cumplido por lo menos parte de lo que él pidió. Minalan mi Moshe Rabbeinu, lo aprendemos de Moshe Rabbeinu, sheneemar vaetpalal el Hashem, uchtiv batrei, vaishma Hashem elai gam bapam ha'i. Vemos que él, como él se alargó en el rezo, su rezo fue aceptado. Pregunta la Gemara, Eini, ¿acaso es así? Ve'amar Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan, kol ha'ma'arich betfilato u'me'ayen ba, sof ba lidei ke'ev lev, sheneemar tochelet memushacha machala lev. מה התקנת יעסוק בתורה שנאמר ועץ חיים תאווה באה ואין עץ חיים אל התורה שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. Entonces, ¿qué vemos en la Braita? La Braita dice así: el que se extiende y alarga su rezo y espera a ver cuándo va a ser escuchado, cuándo va a ser aceptado su rezo, es decir, cumplido lo que él pidió, al final va a terminar con mahalat lev, es decir, con ke'ev lev, con un dolor en el corazón, con una enfermedad en el corazón, porque sabemos que tochelet memushacha, cuando uno tiene todo el tiempo una espera, eso causa una enfermedad. Entonces vemos que su rezo al revés no es aceptado. Ahora dice el dicho, dice Rabbi Chia bar Abba, dice cuál es su remedio, cómo hace para que sí sea aceptado lo que él pide. Yasok batorah, a través de el Esek batorah, a través de estudiar Torah, entonces sí va a ser sus pedidos aceptados. Eso lo aprendemos del pasuk Etz Chaim, quiere decir que es la Torah, como dice después, en Etz Chaim es la Torah, Etz Chaim es la Hamzekim ba, ta'ava ba, lo que él desea llega. De todos modos, vemos que al revés, antes dijimos que el que reza se extiende en su rezo y reza mucho, el rezo es aceptado, y ahora vemos al revés, que una persona se extiende y reza mucho y no es aceptado su rezo. Dice la Gemara, lo kashya, ade ma'arich u'me'ayen ba, ade ma'arich velo me'ayen ba. Dice la Gemara, depende. Si la persona reza y no todo el tiempo está esperando cuándo sus cosas van a ser cumplidas, entonces sí van a ser cumplidas. Pero si él me'ayen ba, que si él todo el tiempo está mirando cuándo va a ser cumplido, ¿por qué? Porque él dice, sí, como yo recé tan lindo y me extendí y recé mucho, me merezco que lo que yo pedí se cumpla. Entonces está mirando cuándo va a ser cumplido. Dicen, tú piensas que te mereces, entonces vamos a examinar todas sus acciones. Entonces esto causa que sus rezos no sean aceptados. Entonces la persona tiene que rezar sí mucho y sí va a tener Bezrat Hashem todos sus pedidos cumplidos, pero no tener la sensación de como yo recé mucho me lo merezco, sino es verdad, uno reza y Hashem con compasión le da lo que uno pide. Si uno reza mucho, tiene la sgula de que todos sus rezos sean aceptados. Y dice la Gemara, Amar Rabbi Chama beRabbi Hanina, Imra Adam sheitpalel velo na'ana yachzor vitpalel. Si una persona rezó y vio que no fue contestado sus rezos, ¿qué tiene que hacer? Volver y rezar. Sheneemar kaveh el Hashem, quiere decir, rézale a Hashem, Chazak v'emetzebeja, vekaveh el Hashem, y otra vez rézale. Quiere decir, aun si no viste tus cosas cumplidas, finalmente van a estar cumplidas. Y me recuerdo que el Rav Pinkus dijo, no libraja, dijo que durante su vida todo lo que él quería obtener lo obtuvo a través de rezar. Siempre todo lo que él rezaba y rezaba hasta que Hashem al final le terminaba dando lo que él estaba pidiendo. Solo que él dijo que hubo 3 cosas que él se arrepintió de pedirlas tantos. Entonces hay que estar seguro que es algo bueno para uno antes de que uno reza tanto y tanto y tanto. A veces es bueno entender que si Hashem no se lo da a uno es por el bien de uno. Y como vimos que hay que reforzarse en el rezo, también la Gemara sigue en más cosas que la persona tiene que esforzarse en ellas todo el tiempo. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Arba'a tzrichin chizuk, 4 cosas que la persona todo el tiempo tiene que reforzarse en ellas para hacerlas bien como es debido. Velu en Torah, Umaasim Tovim, las mitzvot, Tfila, el rezo, Vederech Eretz. Derech Eretz se refiere al trabajo de la persona. La persona, no importa cuál sea su trabajo, todo el tiempo para hacerlo bien, tiene que todo el tiempo esforzarse más y más, reforzarse en eso y dedicarse para hacerlo bien. Y dice la Gemara, Torah u'ma'asim tovim minayin, ¿de dónde lo aprendemos? Sheneemar rak chazak ve'ametz me'od lishmor ve'la'asot kechol ha'torah. Chazak ba'torah ve'ametz
במעשים טובים. תפילה מניין, שנאמר קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם, pero dijimos en la mitad, חזק ויאמץ ליבך. Entonces debemos esforzarse todo el tiempo para hacerlo bien. דרך ארץ מניין, ¿de dónde aprendemos דרך ארץ? שנאמר חזק ונתחזק בעד עמנו וגומר. Yoab, cuando sale a la guerra, le dice a otras personas que van a salir con él a la guerra, Hazak ven nitchazek. Entonces también para el persona que es soldado también tiene que reforzarse en su trabajo para hacerlo bien, y así cada persona en su trabajo para hacerlo bien tiene que reforzarse todo el tiempo. Sigue la Gemara y cuenta así, dice el pasuk, Vatomer Zion azavani Hashem ve Hashem shechechani. El pasuk dice que la Knesset Israel le dice al Kadosh Baruj Hu que él la abandonó y la olvidó. Pregunta la Gemara, Ainu azuva, Ainu shechuja. Lo mismo es abandonada o olvidada. Amar Resh Lakish, Amra Knesset Israel lifnei Kadosh Baruj Hu. Ribono shel olam, Adam nose isha al ishto rishona, zocher ma'aseh harishona. Ata azavtani veshechchtani. Dice Resh Lakish, Knesset Israel dice al Kadosh Baruj Hu, si una persona que se casa con una mujer más, una segunda mujer, él todo el tiempo está concentrado en la mujer nueva que tiene, pero de todos modos no se olvida las cosas buenas que hizo la primera mujer. Mientras que tú, desde que nos sacaste a la galuta, así siente Knesset Israel, no solamente que me abandonaste, sino además se te olvidó todas las cosas buenas que había hecho en el pasado. Así siente Knesset Israel y le contesta al Kadosh Baruj Hu, amarla a Kadosh Baruj Hu, Biti, hija mía, Yud Bet Mazalot Barati Baraki. Hacemos que hay en el cielo, hay 12 Mazalot, y dice así, el Kadosh Baruj Hu, Val Kol Mazal u Mazal Barati lo Shloshim Jail. Quiere decir, debajo de cada Mazal hay 30 Jail, que son personas que tienen un rol, un oficio importante en el cielo, pero para cada mazal hay 30 de ellos. Val kol jail vejail barati lo shloshim ligion. Cada jail tiene un shloshim ligion. Val kol ligion veligion barati lo shloshim reaton. 30 reaton. Val kol reaton veaton barati lo shloshim karton. Val kol karton vekarton barati lo shloshim gastera. Val kol gastera vegastera taliti bo 365 אלפי ריבו כוכבים. Keneged Yemot Ahama, Vekulan lo barati ela bishvilech. Al final, tenemos 12 por 30 por 30 por 30 hasta que llegamos a Gistera. Después de la Gistera, cada uno de los Gistera, que ya son unos cuantos millones, casi un miliard, casi 1,000 millones, está escrito que cada uno de ellos tiene 365 miles de estrellas, que cada uno está encargado de tantas estrellas, y eso es porque cada uno de esos grupos de 365 son en contra de cada día del año, según el sol, que son 365 días, y dice el Kadosh Baruj Hu, todas estas estrellas no las crees sino para ti. Ve'at amart azavtani veshachchtani, tú dices que yo te abandoné y te olvidé, todo eso que creé fue solamente para ti. El número sale más de 1 con 18 ceros, lo que se llama kvantillón. Viene el Schuttenstein, que ellos dicen que se llama kvantillón. Así se dice ese número. Es más aún que este número. Y sabemos que hoy en día hay científicos que saben que este número que está escrito aquí en la Gemara es el número de las estrellas que se saben que existen, más o menos, me imagino. Y escuché una vez del Rav Aryeh Kaplan, Zichrono Livraja, que él era científico, él no nació en una familia religiosa, y cuando él vio esta Gemara, que la Gemara sabía cuántas estrellas hay en el cielo, se volvió religioso inmediatamente, que en paz descanse, y sigue diciendo el Kadosh Baruj Hu a Knesset Israel, le dice Atishkach Isha Ula, quiere decir, el pasuk dice, ¿acaso una mujer se olvida a su hijo? Pero aquí la Gemara dice así, Amar HaKadosh Baruch Hu klom eshkach olot eilim upitrei rechemim shekrav tefanai bamidbar. Le dice al Kadosh Baruch Hu la palabra ula, la usa la Gemara como ola, quiere decir como el korban ola. Dice, ¿acaso me voy a olvidar todos los korbanot que hiciste para mí en el desierto? Entonces dice la Gemara, Amra lefanav ribono shel olam. Le dijo, ok, si es así que no te olvides nada, o il ve'en shichecha lifnei kiseh kevodecha,
como enfrente tuyo no hay nada que se te olvide, Shema lo tishkach li maaseh egel, tal vez no me vas a olvidar el pecado que hice en el becerro de oro. Amarla gam ele tishakachna. Digo, también estos se van a olvidar. Nosotros sabemos que en el becerro de oro dijeron Ele Eloheja Israel. Usaban la palabra Ele. Entonces también él dice, el Kadosh Baruj Hu, Gam Ele, el pecado ese, Tishakachna, sí va a ser olvidado. Amra lefanav ribono shel olam, ho'il veyesh shichecha lifnei kiseh kevodecha, shema tishkach li maaseh Sinai. Si es posible que te olvides de cosas, tal vez me vas a olvidar cuando recibí la Torah en Sinai. Amarla ve'anochi lo eshkachech. Y Anoji dijimos que en Mamá de Sinai dijeron, la primera mitzvah es Anoji Hashem Elokeja. Entonces dice, el Kadosh Baruj Hu le contesta a Knesset Israel, Anoji lo eshkachech. Eso nunca lo voy a olvidar. Ve'ainu de Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Shimon, Mai dichtiv gam ele tishakachna, ze maaseh ha'egel. Ve'anoji lo eshkachech, ze maaseh Sinai. Y terminamos esta parte. Ahora seguimos, volvemos a la Mishnah. Vimos en la Mishnah que dice, Hasidim arishonim ayu shohin sha'achat. Los Hasidim primero esperaban una hora, se preparaban una hora antes de empezar a rezar. Dice la Gemara, ¿de dónde lo aprendieron? Minan y Mili, Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Amar Kra, Ashrei yoshvei beiteja. Es decir, son felices los que se sientan en su casa. Entonces, de esa palabra de sentarse, aprendemos que hay que esperar, hay que demorarse un poquito antes de empezar a rezar. ואמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך לשהות שעה אחת אחר תפילתו, שנאמר, אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך. Dice Rabbi Yehua ben Levi, también después de rezar, la persona tiene que demorarse un tiempo antes de seguir haciendo sus cosas, también esperar un tiempo, también se aprende, ach tzadikim yodu lishmecha, ese es el rezo, después está escrito, yeshvu yesharim et panecha, que se sientan, se demoran un tiempo antes de seguir adelante. Tanya Nami, hay una braita que dice lo mismo, המתפלל צריך שישעה שעה אחת קודם תפילתו, ושעה אחת אחר תפילתו, קודם תפילתו מניין שנאמר אשרי יושבי ביתך, לאחר תפילתו מניין דכתיב אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. Ahora dijimos en el nombre de Rabbeinu Yonah, aquí en la braita está escrito que uno tiene que esperar antes y después una hora. Dice el Rabbeinu Yonah que cuando dice una hora en la Gemara no se refiere a una hora entera, sino un tiempo importante. Tanu Rabbanan, sigue la Gemara, חסידים הראשונים היו שועין שעה אחת ומתפללין שעה אחת וחוזרין ושועין שעה אחת. Los Hasidim primeros que mencionamos en la Mishnah se demoran una hora, y aquí dice Rabbi Yonah que es una hora entera antes de rezar, una hora rezando y una hora entera después de rezar, hasta que bajaban de los mundos altos que subieron, una hora entera después de rezar. Pregunta la Gemara, וכי מאחר ששועין 9 שעות ביום בתפילה, תורתן האח משתמרת ומלאכתן האח נעשית. Se demoran 9 horas rezando al día, una hora antes del primer rezo, una hora rezando y una hora después, y así 3 veces al día. Entonces, 9 horas al día rezando. ¿Cuándo alcanzaban a estudiar Torah? ¿Y cuándo alcanzaban a hacer melajá para tener parnasá? Dice la Gemara, Ela mitoch shechasidimem, como eran hasidim, Toratam mishtameret, nunca se les olvidaba nada de lo que estudiaban, por eso la Torah se les cuidaba, se guardaba, no la olvidaban. Umelachtan mitbarejet, y el trabajo en sí trabajaban poquito, ese trabajo tenía una gran bendición y con eso tenían suficiente. Y volvemos también a la Mishnah, a lo que dijimos en la Mishnah, que aun si el rey, si él está ya en la mitad del rezo y un rey le dice Shalom, no le contesta en la mitad del rezo. Afilu amelech shoel bishlomo lo yeshivenu. Amar Rav Yosef, lo shanu ela lemalchei Israel, aval lemalchei ovdei kochavim posek. Dice Rav Yosef, lo que dijimos que un rey que le dice Shalom no le contesta es un rey de Am Israel. Pero un rey de los Goim sí tiene que parar y contestarle, porque si no es peligro que el rey se enoje con él y lo mate. Entonces Pikuach Nefesh, entonces sí puede parar aun si está en la mitad del rezo. Dice la Gemara, pregunta la Gemara, Meitivei, amitpalel vera'a anas ba kenegdo. Vio un matón que está viniendo donde él, ra'a karon ba kenegdo. Una carreta también está yendo donde él, es peligro. Lo yemafsik, no para. El amekotzer veole, sino hace su rezo más corto, pero no para.
Dice la Gemara, lo kashya adef shar lekatzer. Dice la Gemara, no, siempre si hay peligro se puede parar. La Braita está hablando en un caso que él ya está cerca al final del rezo, entonces lo termina y se aleja, pero si es peligro, sí puede parar. Cuenta la Gemara un hecho. Tanu Rabanan, Maaseh bechasid echad, shaya mitpalel baderech. Había un hasid que estaba rezando en el camino. Va sar echad, un gobernador, un zar, llegó allá. Va sar echad, venatan lo shalom, y le dijo shalom, y él estaba rezando. Velo echzir lo shalom, y no le contestó porque no quería parar en la mitad del rezo. Emtin lo shesiyem tfilato, לאחר שסיים תפילתו אמר לריקה, והלא כתוב בתורתכם רק ישמר לך ושמור נפשך, וכתיב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כשנתתי לך שלום, למה לא החזרת לי שלום? אם הייתי חותך ראשך בסייף, מי היה תובע דמך מידי? Le dijo aquel zar, le dijo, ¿cómo no? Él esperó que él termine de rezar y después le dijo, reika, que decir vacío, ¿cómo no cumples tu misma Torah? La Torah dice que hay que lishmor nafshecha, hay que cuidar tu alma. Si como tú me enojaste, te hubiera podido matar. Si yo te hubiera quitado la cabeza, ¿quién me hubiera reclamado lo que hice? Amarle, amtenli h faischa bedvarim. Espera hasta que te consuele con mis palabras. Amarle, ilo aita omed lifne melech basar vadam. Le dijo el Hasid al zar, si tú hubieras estado parado enfrente de un rey, aunque es un rey, un ser humano, pero es un rey, uba haverja benatan lecha shalom, aita machzirlo, vendrá un amigo tuyo y te dice en la mitad que tú estás parado enfrente del rey y te dice shalom, tú le hubieras contestado, amarle lav. Y le dijo, veim aita machzirlo ma ayu osim lecha, si le hubieras contestado, ¿qué te hubieran hecho? Amarle ayu chotchim et roshi bestayf, le dijo, me hubieran cortado la cabeza. Amarle ivalot barim kal vachomer, ay kal vachomer. ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן ומחר בקבר כך, tú, que si hubiera estado parado enfrente de un rey, que es solamente un ser humano, que hoy está aquí y mañana está en la tumba, así no lo hubieras contestado a otra persona, אני, שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד, ולעולמי עולמים, על אחת כמה וכמה. Yo, que estaba parado enfrente del Kadosh Baruj Hu, que es un rey que vive para siempre, con más razón que no pude parar. Miyad nitpayes oto asar, veniftar oto hasid lebeito le shalom. Inmediatamente se reconcilió el zar, ya no estaba más enojado con él, y el hasid pudo volver a su casa con paz. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias. Be'atzlacha.